El objetivo de Hitler fue la expansión del país, es decir, el espacio vital, a través de la expansión o la guerra si los estados que conquistaba se negaban a anexionarse a Alemania. Cuando subió al poder en 1963, comenzó la expansión por toda Europa. Cuando se acercó a Alemania, entre Gran Bretaña, Francia e Italia, parecía que no se iba a realizar una expansión por parte del régimen dictatorial alemán. Pero como Italia bueno, invadió Albania, finalmente Alemania ya no se encontraba aislada y ya tenía el apoyo, que luego más tarde se unió España y también se unió Japón. Reforzados los lazos entre Alemania, Italia y Japón, Hitler tomó la iniciativa a finales de 1937. El temor de las democracias a la guerra le llevó a una política de apaciguamiento, que intentaba evitar la guerra haciendo determinadas concesiones que calmaran a los dictadores. Hitler desveló sus planes en una reunión con sus más estrechos colaboradores y se recogieron en el Memorándum o Protocolo de Hossbach de noviembre de 1937. Planteó que para alcanzar la autarquía y el rearme era necesario aplicar drásticamente la idea del espacio vital. Alemania necesitaba nuevos territorios para satisfacer las necesidades de materias primas para su industria bélica y también para alimentar a su población, es decir, la alimentación. En esta política expansionista estaba previsto el recurso a la guerra. Hitler también anunció claramente sus objetivos iniciales. Primero, anexionarse a Austria y después la incorporación de Checoslovaquia. Los lazos reforzados entre Alemania, Italia y Japón, que fue cuando Hitler tomó la iniciativa a finales de 1937. Bueno, pues el objetivo al final de la democracia era concederle, darle todo a los dictadores con el objetivo de no haber una guerra. Yo voy a dar una opinión. ¿Cómo puede ser que se dé a varios dictadores si la economía alemana en un régimen dictatorial lo que quería era nada más es la expansión y obtener recursos de otros territorios para su propia industria bélica y alimenticia? Entonces, si tú dejas al final que se realicen ese expansionismo, al final lo que provocan es el miedo. Es verdad que tenían miedo porque Gran Bretaña y Francia después de la Primera Guerra Mundial, pero podían haberle parado los pies sobre todo a Hitler y también a Mussolini y en parte a Toho en Japón, porque se hubiera evitado cualquier conflicto. Y claro, al final, ¿qué hicieron en el protocolo de Hossbach o en el memorándum de noviembre de 1967? Pues el objetivo de Alemania era que el espacio vital, expandirse, obtener recursos de materias primas para su industria bélica, para la alimentación de la población alemana. Y claro, el objetivo al final expansionista del régimen alemán era la guerra, es decir, era una autarquía económica que iba bueno, iba encaminada hacia un conflicto bélico, porque es que el objetivo al final de Alemania con Hitler ya lo intentó de anexionarse a Austria, al final no lo consiguió porque Italia no quiso, es decir, la Italia de Mussolini no quiso que Austria fuese una anexión alemana y claro, el objetivo al final que se hizo. Eh, Más tarde anexionó Austria y luego Checoslovaquia, que era pues el objetivo, es decir, por la zona de los Sudetes, que había alemanes en esa zona, bueno, todo ello. Y luego además había un partido que era pro-nazi que también pues apoyó el unirse a Alemania. Que por ejemplo pasó como con el SAR. El SAR se hizo un plebiscito, Alemania, y al final la gran mayoría de la población dijo, votó a favor de la unión con Alemania. Tras los éxitos diplomáticos de Hitler y ante la débil respuesta de las democracias occidentales, en marzo de 1968 las tropas alemanas entraron en Viena. Hitler anunció la celebración de un plebiscito y ratificó la anexión de Austria al Reich alemán, como pasó con la zona del Saar. Se realizó un plebiscito, la gran mayoría de la población apoyó la anexión al Tercer Reich. A partir de ahí bueno, comenzó ya con la subida al poder de Hitler en 1963 su expansión. Es verdad que quedó cerca de unos años, pero con lo que sucedió con Italia, ese aislamiento se quebró y comenzaron por los regímenes totalitarios Italia, Japón, también España, a acercarse al régimen alemán. El siguiente paso de Alemania, Checoslovaquia. La excusa fue la zona de los Sudetes, una región checoslovaca rica en minas e industrias en la que vivían 3 millones de alemanes. Pues algo similar al SAR, es decir, había zonas que eran alemanas y que querían unirse al Tercer Reich.
El partido pronazi, Partido Alemán de los Sudetes, reclamó su anexión al Tercer Reich. Las amenazas de Hitler de intervenir surtieron efecto. Los jefes de gobierno de Reino Unido, Francia e Italia acudieron a la conferencia de Múnich, que se celebró en septiembre de 1938. Y, sin contar con el voto de Checoslovaquia, las tres potencias, o los tres estados, bueno, pues, aceptaron la anexión de los Sudetes al Reichswehr. Pero la cuestión es checoslovaca no acabó aquí. En marzo de 1939, Eslovenia proclamó su independencia y a continuación tropas alemanas penetraron también en Bohemia, formándose un protectorado de Bohemia-Moravia, que fue un estado satélite del Reich alemán, bueno, todo ello, es decir, porque ahí fueron los problemas, es decir, el objetivo al final de Alemania era conquistar todo el país, toda Checoslovaquia, es decir, todo el estado. Y en el mismo mes, Hitler se anexionó el puerto de Memel, en Lituania, y en abril Mussolini ocupó Albania. En mayo Alemania estrechó relaciones con Italia con la firma de una alianza ofensiva, el Pacto de Acero. La respuesta diplomática con éxito del régimen alemán de Hitler, con la debilidad de las democracias occidentales, provocaron que las tropas alemanas entrasen en Viena, se realizase un plebiscito para anexionarse a Austria al Tercer Reich, como pasó con la zona del Sarre. La cuestión de los Sudetes. Zona rica en minas, industrias, beneficio económico para su industria bélica, para la alimentación de la población. Ningún país importante occidental como Gran Bretaña, Francia e Italia hicieron nada a la conferencia de Múnich que se celebró en septiembre del 38, nada, y los Sudetes se anexionaron a el régimen alemán, sin el consentimiento de Checoslovaquia. A partir de ahí, más problemas hubo. Eslovenia se proclamó independiente. Las tropas alemanas entraron en Bohemia, se realizó un protectorado, que fue el protectorado Bohemia-Moravia, como estado satélite del Tercer Reich, y al final Hitler también se anexionó los países bálticos, una zona como fue el puerto de Memel, en Lituania. Mussolini ocupó Albania. Eh, y al final todas esas relaciones estrecharon, todas esas relaciones entre los regímenes totalitarios estrecharon aún más la alianza Berlín-Roma, es decir, Italia y Alemania. La anexión de Checoslovaquia puso en evidencia el estrepitoso fracaso de la política de apaciguamiento practicada por Reino Unido, Francia, que decidieron cambiar de actitud. Las dos potencias acordaron ofrecer garantías a los estados que estuvieran amenazados por el expansionismo germano-italiano. En agosto de 1939 se firmó el pacto con Polonia. La amenaza que existía sobre Polonia, que Hitler también reivindicaba otra zona, el Danzig y el corredor polaco, hizo que la URSS cobrase un especial relieve. Es decir, que había ahí una disputa entre dos regímenes totalitarios, Alemania y la Unión Soviética, por Polonia. Que luego lo que pasó, lo voy a explicar ahora en la siguiente diapositiva, pues es el Pacto Germano-Soviético. En marzo de 1939, Reino Unido y Francia iniciaron negociaciones con la URSS, que se vieron entorpecidas por los recelos polacos a que las tropas soviéticas atravesaran su territorio, por la desconfianza hacia la Rusia bolchevique. Cuando Checoslovaquia quedó anexionada al Tercer Reich, la política de apaciguamiento occidental de las principales potencias, Gran Bretaña, Francia, fue un fracaso. Ambos estados cambiaron de posición, firmaron pactos para evitar que la expansión germano-italiana eh, se expandiera por toda Europa. Firmaron en agosto del 39 con Polonia, los dos. Y luego Polonia, pues tenía una gran amenaza porque había una zona que Alemania con Hitler la quería, que era el Danzig, y la otra era la Unión Soviética, que quería también parte del territorio polaco. ¿Qué es lo que hicieron las dos potencias en marzo del 39? Pues, negociar con la Unión Soviética. Pero claro, recelos por parte de Polonia porque no quería un régimen similar al soviético, es decir, porque tenía además temor a una Rusia bolchevique. Bueno, finalmente, por lo que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial, al final cayeron, bueno, parte de Europa, es decir, la Europa Oriental quedó bajo control soviético, la gran mayoría de los países. Pero claro, ese era el miedo. Entonces, al final, pues lo que había en Polonia era un intereses entre dos regímenes totalitarios, Alemania y la Unión Soviética. El pacto Ribbentrop-Molotov
que se firmó el 23 de agosto de 1939, que fue un pacto de no agresión en el cual, bueno, pues ambos países dejaban temporalmente sus conflictos, sus diferencias ideológicas, y al final el pacto era repartirse Polonia, los alemanes y los soviéticos. Y luego también reconocer, el reconocimiento de los derechos de la Unión Soviética en otros países como Finlandia, los países bálticos y Besarabia. Este pacto, considerado contra la natura por todos, solo parece justificarse como una alianza táctica entre dos regímenes totalitarios que pretendían sacar partido del reparto de Polonia. Hitler quería evitar una guerra de dos frentes en caso de conflicto con Francia y Reino Unido, asegurándose la neutralidad de la Unión Soviética. Stalin justificó el acuerdo por el clima evidente de hostilidad al final de las potencias occidentales y también que la Unión Soviética pues, rompiese el aislamiento que tenía en Europa. Entonces realizó ese pacto con Alemania para prevenir cualquier agresión, tanto de Hitler como de Stalin. Y es verdad que el pacto fue un poco raro porque las democracias occidentales lo vieron como aquí hay algo que es por solo un interés, nada más, que el interés era, está claro que era Polonia, nada más. Era lo que tenía el objetivo con la zona del Danzig, que la quería Hitler, parte del territorio polaco también lo quería la Unión Soviética. Pues, al final es lo que provocó, pero vamos, que el pacto Ribbentrop-Molotov, el objetivo era evitar cualquier conflicto, primeramente entre las dos potencias con regímenes dictatoriales y al final eh, tener, pues eso, la Unión Soviética fuese neutral, por si Gran Bretaña y Francia atacasen a Alemania y para que la Unión Soviética romper ese aislamiento que tenía con Europa, porque las democracias y parte del territorio europeo era contrario al régimen comunista, bueno, pues todo ello. Respaldado por el pacto, el 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia. Pero esta vez Reino Unido y Francia no cedieron. Y 2 días más tarde, el día 3, declararon la guerra a Alemania. Así comenzaba la Segunda Guerra Mundial. Pues con el pacto de no agresión y repartirse Polonia, Alemania y la URSS, finalmente el 1 de septiembre, Alemania invadió Polonia. Esta vez Gran Bretaña y Francia ya no cedieron más por el pacto que realizaron en agosto del 39 también los dos países con Polonia y al final, bueno, pues, declararon la guerra a Alemania, comenzó la Segunda Guerra Mundial, que era lo que quería evitar la gran mayoría de los países europeos, pero también hay que decir que lo que se veía, es decir, la autarquía económica era de forma bélica y que la economía en Alemania era de guerra, es decir, conquistar y conquistar territorio. Y con ello finalizo. Hay que decir que si os ha gustado este vídeo, en el cual, bueno, pues se habla de ese camino hacia la Segunda Guerra Mundial, de los pactos entre los regímenes totalitarios, Japón, Italia con Alemania, también España que envió la División Azul en la Segunda Guerra Mundial, la política de temor, apaciguamiento de las democracias occidentales de Gran Bretaña y Francia para evitar cualquier guerra o conflicto, porque venían Europa de una Primera Guerra Mundial desastrosa, de una crisis económica de 1929, de una pandemia también en el año 18 y de un montón de problemas sanitarios, económicos, políticos, que lo que quería Europa era evitar cualquier conflicto. Y luego al final le extrañó mucho a las potencias occidentales ese pacto Alemania-URSS. Pero claro, el objetivo de la final se decía para evitar que la Unión Soviética quedase aislada, también por el reparto de Polonia, que al final era el reparto de Polonia. Dividirse Polonia en dos, porque la zona del Danzig, es decir, el corredor del Danzig, lo quería Hitler, bueno, y la Unión Soviética también quería obtener tajada del territorio polaco, y al final, bueno, pues el 1 de septiembre del 39 estalló la Segunda Guerra Mundial, con la invasión. Y al final, bueno, 2 días más tarde fue cuando Gran Bretaña y Francia pues, ya no cedieron más y declararon la guerra. Y con ello finalizo. Tengo el grado de historia y si os gusta este vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós.